Buenos días, familia, ¿cómo están? Bendecidos. Amén. Bien bendecidos. Le damos la bienvenida también a todos los que nos visitan. Y los domingos estamos estudiando el libro de Apocalipsis, verso por verso. Y esta mañana nos encontramos en el capítulo 20. Ya estamos por terminar. Después de esto faltan solamente 2 capítulos. Y nos encontramos en el capítulo 20, verso 11 al 15, la porción que vamos a estar estudiando esta mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a darle lectura a este pasaje, orar y entrar en nuestro estudio de esta mañana. ¿Están listos? Amén. Ok. Dice así, Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15. El apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe estas visiones que se le estaban mostrando mientras estaba en la isla de Patmos. Y ahora dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te doy gracias por tu iglesia que está aquí, lista para recibir, para aprender, para ser instruidos, edificados, consolados, confrontados. Están aquí, Señor, para dejar que tu palabra obre en nuestros corazones, Señor. Por eso estamos aquí, porque tú estás aquí y queremos escuchar de ti esta mañana. Y sabemos que eres fiel para hablar a nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Y pedimos, Señor, que ministres nuestras vidas el día de hoy. Y Padre, tú sabes, los que están aquí, que no te conocen como Señor y Salvador, Padre, pido que hoy, Señor, hoy a través de tu palabra ellos puedan tomar la mejor decisión en sus vidas, que hoy puedan reconocer tu grande amor, que puedan reconocer de lo que tú viniste a salvarnos y que hoy pueda ser el día de salvación para ellos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Pueden tomar su asiento. Bueno, hemos llegado al evento más triste, más trágico en toda la historia de la humanidad. Este evento del cual muchos se burlan y muchos se niegan a creer. Y ese evento es el evento del juicio del gran trono blanco, donde todo hombre y mujer que ha rechazado a Dios y su salvación en su Hijo Jesús van a ser juzgados. Y van a ser juzgados con un juicio perfecto. Y el domingo pasado nos detuvimos en nuestro estudio de Apocalipsis y vimos a Jesús en Primera de Juan como nuestro abogado. Y vimos allí que se nos pinta como un escenario en el ámbito espiritual, cuando alguien viene a la salvación, como una sala de tribunal, donde está allí el juez, el Padre, y está allí el pecador, y está allí con su abogado Jesucristo representándolo. Y vemos que allí es donde venimos delante del Padre reconociendo que somos pecadores, que somos culpables de quebrantar su ley. Y nuestro abogado Jesucristo
sale a nuestra defensa, sale a abogar por nosotros. Él intercede por nosotros. Y después de presentar su defensa por nosotros, el Padre nos declara inocentes, justificados. Y la razón por cual Jesús puede hacer eso es porque su defensa por nosotros fue su sacrificio en la cruz por nosotros. La defensa de Jesús son los hoyos en sus manos, las cicatrices en su frente, su costado abierto. Él está ahí delante del Padre mostrándole sus heridas que Él sufrió en la cruz del Calvario. Y es por eso que nosotros podemos ser declarados inocentes. Y ahora nosotros como cristianos somos aceptados por el Padre. Ahora somos hijos de Dios. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Y damos gloria a Dios por eso. Amén. Y ese es el papel que juega Jesús y que está llevando a cabo Jesús en este tiempo que conocemos como el tiempo de la gracia. Él es nuestro abogado, Él quiere ser tu abogado, Él quiere representarte a ti si tú nunca has puesto tu fe y tu confianza en Jesucristo. Es lo que Él te está ofreciendo, quiere salvarte. Pero ahora aquí vemos otro escenario. De otra sala de tribunal. Y en esta sala de tribunal van a estar todos los incrédulos que rechazaron a Jesús como Señor y Salvador. Aquí van a estar todos aquellos que dijeron: no, Jesús, yo no te quiero como abogado, yo no quiero que me representes, yo no quiero tu salvación. Y van a ser todos juzgados con juicio perfecto y van a ser sentenciados al lago del fuego por toda la eternidad. Este tribunal va a ser muy diferente a los tribunales que hay aquí en la tierra. Aquí cuando tú vas a un tribunal, por lo normal hay un jurado, tienes tu abogado. Pero en este tribunal no va a haber jurado, no va a haber abogado, solo va a estar allí el juez y los pecadores, y uno por uno el juez los va a juzgar. No va a haber ni una gota de misericordia, no va a haber ni una gota de gracia. Y la sentencia que Él va a ejecutar va a ser una sentencia final. Nadie va a poder apelar su caso. No va a haber excusa que valga en ese día, porque todos van a ser juzgados con juicio perfecto. Y esto es lo que le espera a todos los perdidos que mueren sin Cristo. Y es un evento que después de muerto, ninguno de ellos va a poder escapar. Y este juicio se va a llevar a cabo después de los 1000 años del reinado de Jesús sobre la tierra. En nuestro último estudio de Apocalipsis, nuestro hermano Mike estuvo compartiendo y vimos que los santos de la gran tribulación fueron decapitados, los que murieron por su fe durante ese tiempo, que ellos van a ser parte de la primera resurrección. Ellos van a resucitar con cuerpos glorificados, de la misma manera que van a resucitar todos los muertos en Cristo en el día del rapto, en este evento que va a suceder antes de la gran tribulación. Entonces, todos los que son salvos, todos los que han creído en Jesús, vamos a ser parte de la primera resurrección, pero va a ser en dos diferentes eventos. El primero va a ser durante el rapto. Todos los que han muerto en Cristo y los que van a resucitar, y los que estén vivos durante ese tiempo van a ser llevados en el aire y van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Ese es el primer evento de la primera resurrección. El segundo evento de la primera resurrección es después de la gran tribulación, y va a ser al principio del milenio. Y eso es lo que vimos en Apocalipsis capítulo 20 del verso 1 al 10. Y si vamos allí al verso 6 del capítulo 20, ahí nos dice Juan: bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección.
La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces, todos los que somos parte de la primera resurrección, vamos a ser nosotros y los santos de la gran tribulación en aquel tiempo, somos bienaventurados, hermanos. Nosotros somos santos, y la muerte segunda no tiene poder sobre nosotros. Nosotros somos los vencedores. En su mensaje a la iglesia de Esmirna, Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 2, verso 1, Él dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y la muerte segunda es el lago de fuego por toda la eternidad. Y de esto nos ha salvado nosotros nuestro Señor Jesucristo. En el verso 5, de ahí de Apocalipsis capítulo 20, se nos dice: esta es la primera resurrección. Y ahora nos dice: y los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Entonces, esta es la primera resurrección, pero va a haber otra resurrección. Los demás muertos son todos los incrédulos a lo largo de toda la historia de la humanidad, que rechazaron la salvación de Dios. Y nadie va a poder escapar el día del juicio. Miren, muchos creen que cuando mueren simplemente van a dejar de existir. Y ¿saben algo? Esa es la esperanza de muchas personas. Ese es el deseo de muchas personas. Cuando me muera, simplemente dejo de existir. Pero no es así. Tu alma nunca muere. Morir simplemente es la separación de tu cuerpo y de tu alma. Y la palabra de Dios nos dice que todos van a resucitar. Todos. Esto no es una opción. Tú no escoges si vas a resucitar o si no vas a resucitar. Tú vas a resucitar. Y vas a resucitar ya sea para vida eterna o vas a resucitar para ser juzgado delante del trono, del gran trono blanco. Nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de Juan, nos dice en el capítulo 5, verso 28 al 29, dice: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán, los que hicieron lo bueno a resurrección de vida, y los que practicaron lo malo a resurrección ¿de qué? De juicio. El escritor de Hebreos nos dice en Hebreos 9:27: y así como está decretado, así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después esto, ¿qué? El juicio. La muerte no va a salvar a ningún incrédulo de este juicio. Así como nosotros los cristianos vamos a resucitar en cuerpos glorificados para estar en la presencia de Dios para siempre y servirle para siempre y adorarlo para siempre. Los incrédulos van a resucitar con un cuerpo, no sé cómo va a ser glorificado, yo no sé, pero van a resucitar en un cuerpo que va a permitir que ellos puedan experimentar el tormento del fuego y azufre por toda la eternidad. Dice la palabra de Dios que el infierno es el lugar del crujir de dientes y de llanto. Y este es el escenario que tenemos delante de nosotros en los versos 11 al 15 del capítulo 20 de Apocalipsis. Entonces, vimos en los versos 1 al 10 que después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo con su iglesia, Satanás es prendido y atado por 1000 años. Y vemos que Jesús establece su reino milenial, su reinado sobre la tierra por 1000 años, y vemos que el mundo va a estar siendo gobernado por Jesús con justicia perfecta desde Jerusalén. Y todos los santos, todos vamos a estar reinando con Él en ese tiempo. Y vimos también que todos los que sobreviven la gran tribulación, porque van a haber personas que van a sobrevivir todos estos juicios, que ellos van a volverse a multiplicar y el mundo se va a volver a poblar. Y después de los 1000 años,
Después de experimentar justicia perfecta, de tener a Jesús gobernando en un ámbito perfecto, cuando todas las cosas son regeneradas. En este tiempo único de 1000 años, donde Jesús mismo está ahí gobernando, se nos dice que después de esos 1000 años, Satanás va a ser soltado de su prisión y él sale a engañar a todas las naciones y se vuelven a reunir todas las naciones una vez más para hacer batalla contra Jesús. Y se nos dice que todas las naciones van a rodear la santa ciudad, es la ciudad de Jerusalén, y se nos dice al final del verso 9 del capítulo 20, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Acabó con todos ellos. Y en el verso 10 se nos dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, el infierno fue preparado para Satanás y sus demonios. Pero todo aquel que rechace la salvación de Jesucristo, todo aquel que no quiera venir a Él para tener vida y tener vida en abundancia, va a seguir a Satanás a este lugar. Y eso es lo que el apóstol Juan ahora ve. En el verso 11 se nos dice, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Juan ahora ve un gran trono blanco. Y un trono nos habla de un reinado, de realeza, de soberanía. Y se nos dice que es grande, y no solamente es grande en tamaño, sino es grande en poder y autoridad. Se nos dice que es blanco, y esto nos habla de pureza y la santidad de Dios. Y Juan nos dice que vio a aquel que estaba sentado en él. Y hasta ahorita hemos visto que el que está sentado en el trono es Dios el Padre. Lo vimos en el capítulo 4, lo vimos en el capítulo 5. Pero recuerden que el Padre y el Hijo uno son. Y aquí el que está sentado es nuestro Señor Jesucristo en este trono. Dios el Hijo. Él aquí ya no es abogado de nadie. Él aquí ahora es el juez. En este tiempo cambia su papel. Deja el oficio de abogado y ahora se presenta como el juez. Y ahora Él está listo para juzgar y sentenciar. Y la Escritura nos deja claro que el que está sentado en el trono, el que está allí listo para juzgar, es nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versos 22 al 27, Jesús mismo dice, porque ni aún el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y Jesús sigue diciendo, en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Si tú estás aquí esta mañana y no eres cristiano, Jesús te está hablando. Jesús te está hablando esta mañana y Él te está diciendo, en verdad te digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad les digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Y le dio autoridad para ejecutar juicio, porque Él es el Hijo del Hombre. Hechos 10:42. Nos dice el apóstol Pedro, y nos mandó predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el
es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Hechos 17:31, el apóstol Pablo nos dice, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado. ¿Quién es ese hombre? Jesucristo, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos. Jesús es aquel que está sentado en el gran trono blanco. Él es el juez. Y si nos dice el apóstol Juan que de su presencia. Ahora, yo sé que esto es difícil de imaginar, pero traten de imaginarse esto. Dice que de su presencia huyeron los cielos y la tierra, y no se va a hallar lugar para ellos. Aquí, mis queridos hermanos, tenemos el fin del mundo, el fin del universo. Este mundo no es eterno, hermanos. Jesús dijo en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 2, verso 17, él describe el fin del mundo de la misma manera. No usa sin nada de detalles. Él dice, el mundo pasa. Así, el mundo pasa. Y también sus pasiones, dice el apóstol Juan. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11 al 12, el apóstol Pedro es el único que nos da un poquito más de descripción de cómo va a ser destruido el mundo. Y él nos dice allí en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11, nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas. Todo va a arder. Todo va a ser consumido por fuego. Todo, hermanos. Se cree que cuando Dios desciende fuego sobre sus enemigos al final del milenio, del final de esos 1000 años, es cuando todo el mundo va a ser quemado junto con todos sus enemigos. Se cree que es cuando se va a llevar a cabo esto. Pero Pedro nos sigue diciendo algo muy interesante aquí. Le está hablando a cristianos que estaban sufriendo mucha persecución. Y él les dice en el verso 12. 11 o 12. 10, 11, es el 11. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben de ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Y aquí nos está hablando a nosotros, los cristianos. Y en otras palabras, Pedro nos está diciendo, si ustedes, hermanos, ustedes saben que todo esto se va a quemar, que este mundo tiene un día que va a expirar, va a llegar a su fin, de que todo va a arder. Si ustedes saben esto, ¿cómo deberíamos de estar viviendo nuestras vidas? ¿Qué efecto debe de producir eso en la manera que nosotros nos conducimos en esta vida? Para empezar, no debemos de estar viviendo para las cosas materiales, para estas cosas que un día van a ser destruidas por Dios. Amén. Todo va a arder, todo se va a quemar. Que nuestro gozo no esté puesta en las cosas materiales, en las cosas que este mundo me ofrece. Que no estemos viviendo por lo temporal,
¿Por qué? Porque todo va a arder. Porque este mundo va a ser quemado. Y esto nos debería de llevar a ser la clase de personas que viven en santa conducta y en piedad. Y estas frases cubren muchísimo, cubren todo de nuestras vidas cristianas. En conducta, en santa conducta y en piedad, buenos testimonios para los demás. Que los demás vean que no vivimos como viven todos los demás, que vivimos de una manera diferente porque tenemos una perspectiva diferente, porque tenemos una esperanza diferente. Porque sabemos que todo esto se va a quemar. Y nosotros necesitamos ser recordados esto todo el tiempo. Amén. Tenemos que ser recordados esto todo el tiempo porque continuamente estamos siendo tentados y estamos luchando con esto. Vivimos como si este mundo no se fuera a acabar, tristemente. Muchas veces vivimos nuestras vidas muy apegados a las cosas materiales. Y estas cosas se convierten en nuestra prioridad. Y lo que pasa muchas veces tristemente es cuando estas cosas se convierten en la razón de mi gozo, en mi prioridad. Estas cosas materiales las ponemos sobre las personas. Y nosotros estamos para servir a las personas, para amar a las personas. Y todas las cosas materiales que Dios nos da o nos bendice es para que lo usemos para su causa y para su obra. Y tristemente, nuestro gozo depende de las cosas de este mundo. Todos hemos sido culpables de esto. Y nos llevan a vivir de una manera que no en santa conducta y no en piedad. Nos estorba. Cuando estamos apegados y abrazando las cosas. Por eso Pedro nos dice, si ustedes saben que todo esto va a ser consumido por fuego, no vivan por lo temporal, vivan sus vidas en santa conducta y en piedad. Por eso el apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, él dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y luego aquí es donde él nos dice, ¿y el mundo qué? Pasa. El mundo va a llegar a su fin y también sus pasiones. Y termina diciendo allí, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, tú y yo como cristianos vamos a permanecer para siempre. Este mundo va a ser destruido por fuego, pero tú y yo vamos a permanecer para siempre. Estamos esperando algo mejor. Amén. Por eso el apóstol Pedro dice en el verso 13, en ese mismo pasaje, después de exhortarnos, que si sabemos que el mundo va a ser quemado, que vivamos en una conducta santa y en piedad, en el verso 13 nos dice, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Eso es lo que tú y yo estamos esperando. Lo eterno. Cielos y tierra nueva, hermanos. Dejen de encariñarse con este mundo tanto. Ahora no me malentiendan. Esto no quiere decir que no podemos disfrutar un atardecer, que no podemos disfrutar los paisajes hermosos que Dios ha creado. No hay muchos aquí en San Quintín, hay algunos, pero en todo el mundo hay paisajes muy hermosos. No quiere decir que no lo podemos disfrutar. No está hablando de eso. Y tampoco está diciendo que seamos malos administradores de los bienes y de las cosas materiales con que Dios nos ha bendecido.
Amén. Eso no es lo que está diciendo. Se nos está diciendo que no debemos de apegarnos y vivir por estas cosas. ¿Sí ven la diferencia? Podemos disfrutar de estas cosas. Y aprovechenlo. Aprovechen un atardecer hermoso. Aprovechen las vistas que están allí porque no las van a volver a ver. Nosotros esperamos cielos y nuevos y tierra nueva. Los paisajes que vienen y todo lo que nos espera es mucho mejor que esto. Entonces este mundo va a llegar a su fin, hermanos. Y en ese día va a ser el día del juicio. En el verso 12 se nos dice, también vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Entonces vemos aquí que así como Dios no hace excepción de personas para la salvación, amén, Él no hace excepción de personas. La salvación está disponible para todos. Todos son salvos de la misma manera. Pues de la misma manera, Dios no hace excepción de personas en su juicio. Él va a juzgar con juicio perfecto, algo que nosotros no lo podemos ni alcanzar a comprender en su totalidad. Pero Él va a juzgar con juicio perfecto. Miren, todos van a ser juzgados de la misma manera. Los grandes y los pequeños, ese día todos van a ser iguales. Hay una frase que decimos que delante de la cruz el terreno está plano, todos estamos parejos allí. Pues delante del trono, del juicio de Dios, del gran trono blanco, también va a estar plano el terreno. Ahí no va a importar si eres rico o si eras pobre, no va a importar tu estatus social, si eras de la clase alta, de la media o el más pobre. Ahí nada de eso va a importar. No va a importar si eras un presidente, no va a importar si eras el que barría las calles, no va a importar. Todos van a ser juzgados de la misma manera. ¿Ves? En este mundo, hay gente que es privilegiada porque son ricos o porque son famosos y tienen palancas. Y tristemente cuando van a cortes o van a tribunales, tienen palancas o son tratados de una manera diferente, o juzgados de una manera diferente por la influencia o por el poder o por el dinero que tienen. Pero en este juicio no va a ser así. Todos por igual. Justicia perfecta. Hay un predicador de los 1800, 1700, no me acuerdo muy bien, pero este predicador, él iba por todos los Estados Unidos y él predicaba el evangelio y este hombre predicaba fuego. Él hablaba del infierno, él no tenía pelos en la lengua. Y en una reunión que le tocó ir, llegó y le dijeron, esta es una historia verídica, y le dijeron a este predicador, oye, el presidente Andrew Jackson, que creo que fue el séptimo presidente de los Estados Unidos, dice, está aquí entre nosotros, está allí en la audiencia. Así que te queremos pedir que si por favor te la puedes llevar poquito calmada con tu predicación. Y les dijo, sí, ok, está bien. Y cuando salió el predicador y se presentó a toda la audiencia, lo primero que dijo fue, me acaban de decir que el presidente Andrew Jackson de los Estados Unidos está aquí entre nosotros. Y yo solo quiero decirle al presidente Andrew Jackson que si no se arrepiente de sus pecados, se va a ir al infierno. Todos van a ser juzgados por igual. Todos van a estar delante del trono blanco para ser juzgados, y se nos dice que 2 libros van a ser abiertos. Primero los libros, que es en plural, son muchos libros, y el libro de la vida, que es singular, que es un solo libro.
Ahora, ¿qué está en estos libros? Bueno, en estos libros están todos los pecados de todos los incrédulos, todos los pecados de comisión y omisión, todo lo que hicieron y todo lo que no hicieron. Y van a ser juzgados por todo lo que está en estos libros. 2 veces dice, en el verso 12 dice, y fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según ¿qué? Sus obras. Y al final del verso 13 se nos dice, y fueron juzgados cada uno, según ¿qué? Sus obras. Todos los que van a estar allí rechazaron la obra de Cristo para ser salvos. Y por eso ahora van a ser juzgados cada uno por sus obras. Y yo no sé ustedes, pero eso es espantoso, hermanos. Y el otro libro singular es el libro de la vida. Y en este libro contiene el nombre de todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los creyentes del Antiguo Testamento, ellos creyeron en la promesa de Dios. Ellos creyeron mirando hacia adelante que Cristo iba a venir, que esa promesa se iba a cumplir. Creyeron, no la vieron, pero creyeron. Y los demás del Nuevo Testamento, nosotros creemos en que vino Jesús en el pasado. Amén. Hace más de 2000 años nosotros miramos hacia atrás. Creemos que la promesa se cumplió. En Apocalipsis 5:3, Jesús da una hermosa promesa a la iglesia de Sardis y es una promesa para nosotros también. Él dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Solamente el nombre de los verdaderos cristianos están escritos en el libro de la vida. Y si tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso es motivo de gozo y de gran alegría. Ánimo. En Lucas 10, cuando los discípulos regresaron de su primer viaje misionero, llegaron con Jesús bien emocionados y estaban bien gozosos porque podían echar fuera a los demonios y por todo lo que andaban haciendo. Y Jesús los tuvo que detener por un momento. Fíjense, en Lucas 10:20 les dice, sin embargo, dice, no se regocijen en esto, de que los espíritus se les someten, sino regocíjanse de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea, en el libro de la vida, en los cielos. ¿Por qué? Porque si tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso quiere decir que tú eres salvo y que tú no vas a estar en el juicio del gran trono blanco. Y no se emocionen tanto. Detengan su gozo, contrólenlo. Es motivo de gozo, hermanos. En serio, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste y meditaste en el hecho de que tu nombre está escrito en el libro de la vida y produjo gozo en tu corazón? ¿Cuándo? Y tristemente hay muchas otras cosas que producen más gozo en nuestro corazón. Y sabemos que la única manera que tu nombre puede ser escrito en el libro de la vida es por fe en la muerte y resurrección de Jesucristo. Es por reconocer que eres un pecador y creer que Jesús pagó el precio de tus pecados en esa cruz. Creer que Él tomó tu lugar. Y así es como tu nombre puede estar escrito en el libro de la vida. Pero todos los que van a estar delante del gran trono blanco van a ser juzgados por lo que está escrito en los libros según sus obras. ¿Por qué? Porque rechazaron la obra de Cristo en la cruz. Y todos van a rendir cuentas. Todos. No se nos dice bajo qué estándar van a ser juzgados.
aquí, pero hay otras partes en la Biblia que nos ayudan a darnos una idea de qué exactamente está en estos libros y bajo qué estándar ellos van a ser juzgados. Y hay 5 cosas que quiero que veamos, de las cuales los incrédulos van a rendir cuentas en ese día, en el día del juicio, en ese día que se van a abrir los libros. Y la primera es la ley de Moisés. En Gálatas 3:10 el apóstol Pablo nos dice, porque todos los que son de las obras de la ley, todos los que están confiando en la ley porque cumplieron con la ley, dice, están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Nadie se puede justificar cumpliendo la ley porque nadie puede cumplir la ley. Para cumplir la ley la tienes que cumplir perfectamente. Si fallas una sola vez, ya quebrantaste la ley. Y la realidad es esta. La mayoría de nosotros hemos quebrantado toda la ley. Entonces, si tú no quisiste poner tu esperanza en la obra y persona de Jesús, entonces vas a ser juzgado por la ley de Moisés. ¿Ves? Jesús les dijo a los fariseos, los que se jactaban de que ellos obedecían la ley, que ellos caminaban en justicia, que ellos se podían justificar delante de Dios porque ellos obedecían la ley. Y Jesús les dice en Juan 5:45, no piensen que yo los acusaré delante del Padre. No, el que los acusa es Moisés, la ley de Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Van a ser juzgados por la ley de Moisés. Y a ver cómo les va a ir. No les va a ir muy bien. Ahora podemos decir o preguntar, pero no todos conocen la ley de Moisés. No todos han leído la ley de Moisés, y sí es verdad. Pero recuerden que Dios ha puesto su ley en todos los corazones. En Romanos 2, verso 14 al 16 se nos dice, pero cuando los gentiles que no tienen ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos, el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. El no haber conocido la ley de Moisés no va a ser excusa, no va a servirte como excusa en el día del juicio del gran trono blanco. ¿Por qué? Porque Él ha puesto su ley en todos nuestros corazones. Él nos ha dado a todos una conciencia. Todo ser humano sabe lo que es bueno y lo que es malo. Nadie va a tener una excusa. Y los incrédulos van a rendir cuentas por las veces que violaron y quebrantaron su propia conciencia. Van a ser juzgados por las veces que su conciencia les decía, esto no está bien, esto está mal, pero lo hicieron de todos modos. Todos los secretos de los hombres van a ser juzgados. Todo. Entonces van a ser juzgados bajo el estándar de la ley de Moisés, su conciencia, pero también van a ser juzgados por ignorar la creación de Dios. Porque la creación testifica a gritos en voz alta que Dios existe, que hay un creador. En Romanos 1, versos 18 al 20, Pablo dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que con justicia restringen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos. Pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, fíjense, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Nadie tiene excusa.
Van a ser juzgados por ignorar el testimonio de la creación, por negar que Dios existe. Salmos 14:1 nos dice que el necio ha dicho en su corazón, ¿qué? No hay Dios. Todos los evolucionistas, todos de la teoría del Big Bang, todos esos que dicen que Dios no existe, ese día nadie va a tener excusa. Nadie va a poder estar delante del Señor y decir, Señor, es que yo no sabía que no existías. Mi maestro en la escuela me dijo que veníamos del chango. Y miraba a todos mis compañeros de la escuela y dije, sí es cierto. A mí me dijeron que todo empezó por una explosión y que tú no existías y que estamos aquí por pura coincidencia, porque somos un accidente. No va a haber excusa que valga. La creación grita a voz alta que Dios existe, que Dios es real. Nadie lo puede negar. Lo pueden negar, pero se engañan ellos mismos. También van a ser juzgados por toda palabra vana. Mateo 12, verso 36 dice Jesús, pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres darán cuenta de ella en el día ¿de qué? Del juicio. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tú y yo, que hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo, no vamos a ser juzgados por cada palabra vana que ha salido de nuestras bocas? Yo me quedé pensando en esto. 33 años. Bueno, 32, porque creo que no empecé a hablar hasta un año. Pero toda esa vida antes de venir a Cristo, si me hubieran conocido. Cada otra palabra que salía de mi boca era pip, 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 pip. Cuántas groserías, cuántos chismes, cuántas blasfemias, cuánta basura no ha salido de nuestras bocas. Bueno, de mi boca. En Judas 1:15, allí Judas hablando sobre el juicio de Dios, hablando de que Él va a venir, y dice allí, para ejecutar juicio sobre todos y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impiamente y todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Toda esa gente que le gusta decir, burlarse de Dios, hacer chistes de Dios, blasfemar el nombre de Dios, van a rendir cuentas por cada una de esas palabras que salen de sus bocas. Y por último van a ser juzgados los incrédulos por resistir, por rechazar la convicción del Espíritu Santo en sus vidas. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos 7 al 11, se nos dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Y cuando Él venga, y Él vino hace 2000 años, en el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo, se cumplió la promesa, y dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. De justicia porque yo voy al Padre y ustedes ya no me verán más. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Qué tremendo. El Espíritu Santo ahorita mismo se está moviendo alrededor de todo el mundo. Y Él está convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero muchos se niegan a creer en Jesús. Muchos resisten la obra y la convicción del Espíritu Santo. Se niegan a reconocer su pecado y resisten esta preciosa obra del Espíritu Santo. Entonces, en el día de juicio, en esos libros que se van a abrir,
Y yo me quedé pensando en esto. ¿Se imaginan todos los pecadores en toda la historia de toda la humanidad? Van a estar allí y se dice que uno por uno van a ser juzgados. Y me quedé pensando, ¿cuánto tiempo va a tardar este juicio? Pero luego me acordé, pues ya están en la eternidad, entonces el tiempo allí la verdad no importa. Pero todos los incrédulos que van a estar en el juicio del gran trono blanco van a estar sin excusa. Sin excusa. Y estas son las cosas que están inscritas en esos libros. Todo acto, toda obra, todo pensamiento, toda palabra que ha salido de nuestras bocas. Van a ser juzgados por todos sus pecados. Van a rendir cuentas por todas estas cosas según sus obras. Y por eso nosotros damos gracias a Dios por su salvación. Amén. Por eso damos gracias a Dios que no vamos a ser juzgados según nuestras obras. Amén. Por eso damos gracias a Dios que Él pagó el precio por todas esas cosas. Cada pensamiento, cada palabra vana, cada pecado de nuestras vidas, Él lo pagó y lo cubrió con su preciosa sangre. Por eso damos gracias que nuestro nombre, y nos gozamos de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, hermanos. Por eso, gracias a Dios que no vamos a estar allí. Y el verso 13 dice, el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Todos los incrédulos van a estar allí. Y sabemos que el Hades es la región de los muertos. Ahí es donde están todas las almas de todos los incrédulos. Ellos van a ser entregados y sus muertos, y se nos dice, el mar va a entregar a sus muertos. O sea, en otras palabras, nadie va a escapar esto. Nadie. Todo ser humano que ha vivido y que rechazó la salvación de Dios va a rendir cuentas en ese día. Ahora, ¿por qué van a ser juzgados los incrédulos? ¿Por qué abrir los libros y juzgarlos de esta manera? ¿Por qué? Digo, si su nombre no está en el libro de la vida, ¿por qué no solamente echarlos en el lago de fuego? ¿Por qué dedicarles todo este tiempo y hacer todo esto que va a suceder en ese día? Pues les voy a decir por qué. Porque el justo juez va a consultar esos libros y va a juzgar a cada uno según sus obras, porque eso es lo que va a determinar el grado de castigo por toda la eternidad para ellos. El castigo va a ser el mismo para todos. Todos van a ser echados en el lago del fuego por toda una eternidad. Pero el infierno va a tener diferentes grados de temperatura. Ya ves que allí en la estufa le puedes mover 1, 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Entre más le subes, más arde la flama. Algo así va a ser en el infierno. El infierno no va a estar igual de caliente para todos. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Porque hay pecados que son más grandes que otros. Hay pecados que son mayores que otros. No dejan de ser pecados. Todo es pecado, pero la palabra de Dios nos enseña que sí hay unos que son más grandes que otros. Y los pecados mayores demandan una consecuencia mayor de acuerdo a la justicia de Dios. Nuestro Señor Jesús nos enseña, habla de esto, lo menciona cuando está delante de Pilato y Pilato le está diciendo, ¿no me vas a hablar a mí? ¿Que no sabes que yo tengo autoridad para soltarte o para crucificarte? Y nuestro Señor Jesucristo les responde en Juan 19:11, le dice, Pilato, por favor. No es cierto, no dice eso. Pero le dice Jesús, ninguna autoridad tendrías sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene ¿qué? Mayor pecado.
Hay pecados mayores y hay pecados menores. Y por eso van a ser juzgados por los libros según sus obras. Y el infierno va a ser el infierno para todos, pero va a ser más infierno para unos que para otros. Pero no deja de ser infierno. Piensen en esto por un momento. ¿Cuántos han escuchado de Adolfo Hitler? Sí, el hombre sanguinario, loco, el que empezó la Segunda Guerra Mundial. Y se nos dice que él mandó matar más de 6 millones de judíos. Ahora, este hombre está en el infierno. ¿Ustedes creen que el budista o el merece el mismo castigo que merece que se le va a dar a Adolfo Hitler? Alguien que no mató jamás a nadie, simplemente decidió creer en otra cosa, pero rechazó a Jesús. ¿Ustedes creen que merecen el mismo castigo? No. Claro que no. Y nuestro Señor Jesucristo habla de esto, nos enseña de esto en Mateo 11, verso 20 al 24. Él ahí nos dice lo siguiente: entonces Jesús comenzó a reprender a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros porque no se habían arrepentido. Y Jesús les empieza a hablar a estas ciudades donde Él estuvo ahí ministrando, y Él dice: ay de ti, Corazín, ay de ti de Betsaida, porque los milagros que se hicieron en ustedes, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Por eso les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow. Jesús les dice que el castigo para Tiro y Sidón, dos ciudades paganas, y para Sodoma, una ciudad perversa donde todos eran homosexuales, Jesús nos dice que en el día del juicio su castigo de ellos va a ser más tolerable que para las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum. ¿Por qué? Porque ellas tuvieron mayor privilegio. Ellas vieron algo que Tiro y Sidón y Sodoma nunca vieron. Ellos vieron al Hijo de Dios. Ellos escucharon el precioso evangelio predicado de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Ellos vieron todos los milagros. ¿Y qué hicieron? No se arrepintieron. Lo ignoraron. Lo tuvieron en poco. Y se nos enseña que entre más luces rechaza, más severo van a ser las consecuencias. Y este mismo principio lo vemos para nosotros los cristianos cuando estamos en el cielo con las recompensas. Así lo decidió Dios. Yo sé que algunos como que no lo luchan para entender esto, como que no les cabe, pero eso es lo que enseña la palabra de Dios. El cielo va a ser el cielo para todos, amén. Va a ser el cielo para todos, pero la palabra de Dios nos enseña que algunos van a ser recompensados más, unos van a tener un galardón más grande que otros. Piensa en esto. Todos conocen la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? La mayoría de ustedes. ¿Tú crees que es, hablando de las recompensas, no salvación, recompensas, amén? ¿Tú crees que sería justo? Y usa tu vida, examínalo a la luz de tu vida, tú cómo vives tu vida para Cristo. ¿Tú crees que sería justo que a ti se te diera el mismo galardón que se le va a dar al apóstol Pablo? ¿Da risa? No. Es la perfecta justicia de Dios. El infierno va a arder más para unos que para otros. No lo entiendo en su totalidad, pero es lo que me enseña la Biblia y lo creo.
Y les digo, quiero decirles algo, esto no es de consuelo. Pues de perdida no voy a... No, por favor, no pienses, no es consuelo. El infierno sigue siendo el infierno y es por toda la eternidad. Y tú no quieres ir allí. Los incrédulos van a ser juzgados según sus obras y no va a haber excusa que valga. Y saben, estaba pensando en esto y usando la imaginación, ¿no? Van a haber diferentes como grupitos de incrédulos allí delante del juicio del gran trono blanco ese día. ¿Sabían eso? Va a estar ese grupo de aquellos que abiertamente rechazaron a Jesús, que vivieron sus vidas embarrados en el pecado. Van a estar aquellos que simplemente no quisieron nada que ver con Jesús, que les valió, los rechazaron. Pero también van a haber aquellos que toda su vida escucharon el Evangelio, que desde niños escucharon el Evangelio, simpatizaban con el Evangelio, les caían bien los cristianos más o menos. Y decían, un día voy a entregar mi vida a Cristo, un día. Todavía estoy muy joven, quiero vivir la vida. Mañana. Y ese mañana nunca llegó. Van a haber personas así, delante de ese trono blanco. Pero también va a estar un grupo, y ese es el grupo que más me preocupa como pastor. Bueno, todos me preocupan, yo no quiero que nadie se vaya al infierno. Pero más me preocupa estos porque de estos van a haber muchos. De este grupo son aquellos que viven engañados. De este grupo hay en todas las iglesias. No hay iglesia que tú vayas donde no hay personas como estas. Estos son aquellos que viven sus vidas pensando que son cristianos, cuando en realidad no lo son. Estos son aquellos que nunca confiaron en la obra de Jesús para ser salvos. Son aquellos que creen que tienen el derecho de entrar a la vida eterna por sus obras, por las cosas que ellos hacían supuestamente para Dios. Son aquellos que van a querer justificarse delante de Dios en ese día. Ese día van a tener el descaro de echarle en cara a Jesús sus obras que ellos hacían para que ellos puedan entrar en el reino de los cielos. Y Jesús nos habla de este grupo de personas en Mateo capítulo 7, verso 21 al 23, donde Jesús nos dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿En cuál día? En el día del juicio. En el día del juicio del gran trono blanco. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Ellos van a sacar su listita de buenas obras y querérselas poner en la cara de Jesús y echárselas en cara a Cristo. Y Jesús les va a responder, entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Wow. Y la triste realidad es que muchas personas que van a la iglesia se van a perder. Nadie es salvo por obras. Nadie. Nadie se va a salvar porque vinieron a la iglesia y se sentaron y escucharon todos los sermones. Nadie. Nadie va a poder decirle, Señor, pero yo me congregaba allí en Capilla Calvario. Eso no te va a salvar. Nada de eso salva.
La única manera que podemos ser salvos es por fe en Jesucristo, su muerte y su resurrección. Solamente. No hay más. Y en los versos 14 y 15 tenemos la sentencia. Así es como termina todo esto. La historia de la humanidad. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Miren, la pregunta para todos esta mañana es muy sencilla. Y yo sé que la mayoría, bueno, no sé, solo tú sabes. Pero la pregunta es muy sencilla. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? Miren, ir al infierno es lo peor, es lo más terrible, es lo más trágico que le puede pasar a cualquier persona. No es contagiarte del coronavirus, no es ninguna enfermedad, no es el cáncer, no es un derrame cerebral, no es el colapso de la economía, no es ni la muerte. Lo peor que te puede pasar, lo peor que te puede pasar es que experimentes la segunda muerte, el lago de fuego por toda una eternidad. Eso es lo peor. Y sabemos que hay muchas cosas trágicas, muchas cosas terribles, muchas cosas feas que pasan en este mundo, que nos pueden pasar, pero ninguna de ellas se compara con esto, con este día. Nada se compara. Y mi pregunta para ti esta mañana es para ti, solo tú puedes responder, ¿está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Mi nombre está inscrito en el libro de la vida? No porque soy bueno, no porque hice algo especial, simplemente porque he creído en Jesucristo y su obra en la cruz. Porque he creído que allí se pagó el precio de mi pecado y que ahora soy justificado delante de Él. Si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a ser resucitado y vas a pararte delante del gran trono blanco y vas a ser juzgado por Jesús según tus obras. Y vas a ser arrojado al lago del fuego por toda la eternidad. Y saben, nadie tiene que ir allí. El infierno es evitable, lo puedes evitar. De esto nos vino a salvar Jesús. Por eso vino. De tal manera amó Dios al mundo, de tal manera nos amó, que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio. Dios no solamente te quiere salvar del infierno, Él quiere tener una relación y una comunión contigo, aquí y ahora. Él quiere que tú disfrutes la eternidad con Él. Él quiere que lo conozcas personalmente, el creador del cielo y de la tierra, de todo el universo. Le importaste tanto que Él proveyó una manera para que no tengamos que ir allí. Él vino para darnos vida y vida en abundancia. Si está tu nombre escrito en el libro de la vida, si tu respuesta es sí, por favor, queridos hermanos, gózate, gózate, regocíjate, bendice el nombre del Señor, porque no vas a ver el día del juicio, no vamos a ver el día del juicio. Pero si tú no eres cristiano,
Si tú no conoces a Jesús como tu Señor y tu Salvador, hoy es el día de la salvación. Hoy puedes saber si tu nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? Viniendo a Él, creyendo en Él, poniendo toda tu confianza en Él, abrazando su salvación por fe. Es lo que pide. Y al final aquí vamos a estar. Si quieres oración, si quieres que oremos contigo, respondamos cualquier pregunta que tú tengas, aquí estamos, vamos a estar. Nosotros no te vamos a salvar. Nada que yo haga te puede salvar. Lo único que te puede salvar es que tú confíes en Jesucristo. Es todo. Que tú confíes en Él. Es más, ni tienes que pasar, tú lo puedes hacer allí donde estás sentado. Creas en Él. Amén. Pues terminamos el capítulo 20, pero no quiero terminar así, con esto. Así que quiero leer el verso 1 y 2 del capítulo 21, porque esto es lo que nos espera ahora. Ahora, Juan no solamente está viendo los eventos del futuro, Juan ahora está viendo los eventos en la eternidad. Y esto es lo que nos espera a nosotros que hemos creído en Jesucristo. Después de esto es lo que sigue. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposa. Y vamos a ver la descripción de esta nueva Jerusalén en todo el capítulo 21, el próximo domingo, primeramente Dios. Pues, ¿por qué no se ponen de pie? Vamos a orar y darle gracias al Señor por su palabra, por su verdad. Padre, te damos gracias porque nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Y lo podemos decir con toda seguridad, con toda confianza, porque no depende de nada de lo que nosotros hacemos o hemos dejado de hacer. Depende de lo que tú hiciste en esa cruz hace 2000 años. Y nos regocijamos esta mañana en esa verdad, porque no vamos a ver este juicio del gran trono blanco. Pero Señor, danos compasión y misericordia para los que no te conocen. Danos el valor que necesitamos todos los días para compartir tu evangelio. Para compartir el evangelio con aquellos que no conocen tu verdad, que no conocen tu salvación. Úsanos, Señor. Queremos ser útiles para ti. Queremos estar viviendo vidas en santa conducta y en piedad, Señor. Porque hemos entendido y sabemos que nada de esto es para siempre, Señor. Todo esto va a arder, se va a quemar, Señor. Ayúdanos a vivir de una manera prudente, Señor. De una manera que glorifica tu nombre. Ayúdanos a compartir el evangelio con los perdidos. Que sea un estilo de vida para cada uno de nosotros. Que esta realidad de que no vamos a estar en el infierno, que no vamos a ver el juicio del gran trono blanco, Señor, que no lo ignoremos, sino que esté en nuestras mentes y nos impacte nuestra vida de oración, impacte la manera que vivimos, que impacte nuestras vidas en todos los sentidos, Señor, para dar buen testimonio de ti, para poder compartir la verdad a los perdidos, Señor. Ayúdanos. Y Padre, si hay alguien aquí que no te conoce como Señor y Salvador, Padre, que tu Espíritu Santo dé esa convicción y que respondan a esa convicción de pecado en sus vidas para que puedan creer en ti, Señor. Sabemos que tu corazón no es que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es tu corazón. Pero tristemente sabemos que no todos se van a arrepentir. Y porque tú eres el buen juez, vas a juzgar. Y vas a juzgar con juicio perfecto. Gracias, Dios, por tu palabra esta mañana. Gracias por tu iglesia que ha venido a recibir de ti. Señor, que guardemos esta palabra en nuestro corazón
y que haga el efecto en cada una de nuestras vidas como debe de ser. Te damos toda la honra y toda la gloria esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.